a reconstruir el templo. Después vemos a otra visión de los 4 cuernos y los carpinteros, diciéndole que Dios iba a mandar juicio a las naciones que habían oprimido a Israel, incluso también aquellas que estaban oprimiéndolos en ese momento. Entonces, el siguiente capítulo, vemos en el capítulo 2, el capítulo 3 también, es capítulo 2 más bien, que se está haciendo un llamado, hermanos, a los cautivos que aún estaban en Babilonia. Había mucha gente que se había quedado en Babilonia y que pues estaban bien cómodos allá. Ay, no, regresar otra vez a reconstruir allá una casa cuando aquí yo estoy muy bien. Y Dios les está diciendo, tienen que salir de allí, regresen nuevamente a Israel, reconstruyan la ciudad, reconstruyan la nación. ¿Ves? Y se les está haciendo un llamado. ¿Por qué? Porque también Dios iba a mandar juicio a aquellas naciones. Entonces ellos no querían estar en medio del juicio allá, cuando podían estar en su propia nación. Luego en el capítulo 3, eso lo vimos la semana pasada, por si esto fuera poco, fíjense bien, se le da una acusación a Josué. Josué, el sumo sacerdote, ¿ves? Satanás mismo acusándolo a él. Yo hablé de esto un poco la semana pasada. Muchas veces nosotros somos acusados por Satanás. Satanás es el acusador, hermanos, y él siempre está tratando en nuestra mente acusándonos. Miren, Josué el sumo sacerdote, vamos a pensar un poquito en Josué y a meternos en los zapatos de Josué, como decimos así coloquialmente, ¿no? Meternos en sus zapatos. Tenemos a Josué, es el sumo sacerdote, pero el templo aún no estaba terminado. No había sacrificios, el pueblo no estaba limpio, no se habían celebrado las fiestas, la ciudad y el templo nuevamente no estaba terminándose. Entonces estaban como estancados, ¿ves? Josué no estaba trabajando en su función como sumo sacerdote, y Satanás atacándolo por otro lado, diciéndole, tú no sirves para nada, no estás haciendo nada, mira, el pueblo no quiere trabajar, tú no sirves, tú no eres un buen líder, y eso lo hizo sentir muy mal. Y entonces Dios viene y vindica a Josué diciéndole, no, Josué, tú estás limpio ya con la sangre de Cristo. Le dan vestiduras nuevas y se le anima a que siga haciendo su función como sumo sacerdote. Y ahora aquí, hermanos, tenemos a esta visión con Zacarías nuevamente en el capítulo 4, que se les dice de este candelabro, que ese candelabro, nuevamente, vuelvo y repito, está con la función de alumbrar. Pero si ese candelabro no tiene el combustible, pues entonces no va a estar alumbrando ni haciendo su función. Entonces, se le dice aquí en el versículo 6, fíjense bien, entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué le dice esto? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora dice el versículo 7 una pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Viene que, ¿quién eres tú, oh gran monte? El problema que tenía Zorobabel era muy grande, hermanos, era muy grande. Él como gobernador, pues estaba encargado de toda la reconstrucción, que toda la reconstrucción se llevara a cabo. Pero, ¿cómo iba a motivar a la gente para trabajar? Como decía yo hace rato, había mucho trabajo, era mucho escombro. La gente prefería mejor trabajar en sus casas. Había mucha oposición también. Entonces, por eso el Señor le está dando esta visión a Zorobabel, diciéndole básicamente, mira, Zorobabel, el candelero, o el candelabro más bien, es para alumbrar. Y si no está dando a luz un candelabro, pues ya sencillamente es inservible. ¿Para qué quieres tú una lámpara que no está funcionando? Pues la botas, vas para ahí nada más ocupando espacio. Pero para que pueda funcionar este candelabro, esta lámpara, pues necesita el aceite. Es un combustible absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Si tú tienes el candelabro, pero si no le pones ese combustible, no puede alumbrar. Es como tener un auto, pero no ponerle gasolina.
Entonces, ¿para qué quieres el auto si no tienes para echarle gasolina? Entonces, aquí se le está diciendo que el aceite, hermanos, era esencial para este candelabro y para que pueda alumbrar. Ahora, el aceite, hermanos, siempre ha sido un símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que se le está diciendo aquí a Zorobabel, olvídate de que es bajo tus propias fuerzas, Zorobabel. Olvídate de que es con ejército. No es bajo tus fuerzas, no es bajo un ejército, no es bajo la espada, sino a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. La obra, hermanos, se llevaría a cabo a través del trabajo del Espíritu Santo. Dice aquí más adelante que este gran monte iba a ser reducido a llanura si él estaba trabajando bajo la llanura del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaban el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada es un instrumento de construcción. Dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Nuevamente Dios estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, dice más adelante, versículo 11, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo y por qué? Que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro. Me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Recuerdan que eran 2 olivos? Los 2 ungidos, pues obviamente son los 2 personajes que estábamos hablando hace rato. Uno, Josué, y el otro, Zorobabel. Estos 2 ungidos, hermanos de Dios, necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Ya se le había hablado a Josué en el capítulo anterior, se le había dado vestiduras nuevas. Ahora el mensaje es específico para Zorobabel. Necesitaban la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje en todo esto, hermano? Pues simplemente que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Ese es un mensaje para la nación de Israel en aquel tiempo. Pero la aplicación que podemos hacer aquí, hermanos, y el mensaje para nosotros es muy similar también. Es que a través de nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Hay un pasaje muy bonito en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 que dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate bien, ahí está hablando de Cristo, hermanos, que sin Cristo no podemos hacer nada. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En Juan capítulo 15 también nos dice. Muchas veces, hermanos, escuchamos erróneamente frases en el cristianismo. Y digo erróneamente porque yo no sé, hermanos, por qué a veces tenemos la idea de que cuando escuchamos una frase por algún hombre cristiano, la consideramos inmediatamente como una frase bíblica. Y no es así. Por ejemplo, Dios no te va a dar una carga más de la que puedas resistir. Y, hermanos, eso es una declaración antibíblica. Dios no te va a dar una carga más de la que puedas resistir. Tentaciones sí. Dios no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas resistir, sí es cierto. Pero Dios no te va a dar una carga más de la que tú puedas llevar. Pero en ninguna parte de la Biblia vamos a ver a Dios dándole cargas a los hombres. Por el contrario, Dios está invitando a las personas que vengan y depositen su carga en Él. El Salmo 55 es un salmo muy precioso, hermanos, que habla del rey David cuando estaba huyendo de Absalón. Él estaba, hermanos, David estaba llorando literalmente, estaba cansado, estaba fatigado, y después él escribe el Salmo 55, y hay una frase que él nos dice en el 55, después de que él había presentado a Dios una oración muy preciosa, presentándole su súplica y su problema, y él encuentra en esa oración una paz muy grande, y él nos dice,
echa sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá. No dejará para siempre caído el justo. Y hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos debemos hacer. Aprender a llevar esa carga al Señor. Muchas veces queremos nosotros llevar esa carga. Y yo creo, sin duda alguna, por lo que vemos aquí en el contexto, que Zorobabel tenía una carga muy grande en sus hombros. Y él quería hacer las cosas a su manera, con una buena intención. Él quería pues motivar a la gente. Él quería tal vez a través del ejército de fuerza para suprimir a los opresores. Él quería con su propia fuerza motivar a las personas para que se pusieran a trabajar, pero todos los resultados que tenía eran en vano. Por eso se le está diciendo aquí, Zorobabel, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú vas a ser mucho más efectivo en la obra de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Mi querido padre de familia, mi querida madre, ahí en tu casa, tú vas a poder tener una influencia sobre tus hijos mucho más grande a través de la llenura del Espíritu Santo. Mi querido predicador, tú que sales a predicar en las calles, que sales a predicar en la iglesia, enseñar en la escuela dominical, tú vas a llegar mucho más lejos a través de la llenura del Espíritu Santo, más que en tus propias fuerzas. Muchas veces somos unos candelabros muy bonitos, muy brillosos, muy preciosos, ves, con una buena apariencia, tal vez muy buena educación, tal vez conoces muy bien las escrituras, pero sin la llenura del Espíritu Santo, sin ese combustible, no vas a poder alumbrar, y yo tampoco. Yo soy muy consciente de esto, hermanos. Muchas veces tengo que recordarme yo precisamente acerca de esto. Yo me preparo con un buen bosquejo. A mí me gusta mucho la predicación expositiva. Me preparo expositivamente con un mensaje y vengo a la iglesia. Pero si yo solamente estoy confiando en mi propia preparación académica, yo no voy a llegar muy lejos. Por el contrario, no voy a llegar a ningún lado. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Así que ese es el mensaje que se le está dando aquí a Zorobabel. Zorobabel tenía que tener el Espíritu Santo para poder ser efectivo, en la obra. En la obra necesitaba hacerse, pero necesitaba esta sabiduría del Señor, este Espíritu Santo, este poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir más adelante. En el capítulo 5, Dios nos ayude a continuar nuestro estudio aquí. Dice así, de nuevo, alcé mis ojos y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, vi un rollo que vuela y de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ahora, mire bien cómo va escalando, hermanos, estas visiones. Ahora como que el Señor ya está un poquito más fuerte aquí y diciéndoles algo un poquito más fuerte para ver si la gente hace caso. Aquí, hermanos, vemos otra visión de un rollo que vuela y dice, bueno, pero ¿qué es esto? Y otra vez vamos a verlo despacio. Este rollo, hermanos, recuerdan que en el Antiguo Testamento, o en tiempos bíblicos más bien, se escribía en rollos. Ellos agarraban un pedazo de papel largo, y entonces empezaban a escribir allí. A veces escribían por un lado y escribían por el otro lado también. Y entonces lo iban enrollando y los ponían en unas cajas allí. Por ejemplo, si usted ha escuchado la palabra Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es porque es penta de 5 y teuco, que eran 5 cajas donde ponían los rollos. Entonces aquí tenemos un rollo que estaba volando y entonces dice que
codo volaba y tenía aquí una medida que no voy a entrar a ese detalle, pero es una medida muy